Listo, se acabó. No más House of the Dragon, la serie de HBO que nos hizo volver al universo de Juego de Tronos durante 10 episodios. Hoy hablaremos de esta primera temporada, sus aciertos, sus errores y lo que esta serie puede enseñarle a los escritores de Los Anillos de Poder, cuya primera temporada dejó mucho espacio para la mejora. Confieso que no me entusiasmaba particularmente este spin-off de Juego de Tronos. Tras ver su primer episodio, me pareció una serie correcta y no mucho más. Sentía que no tenía la misma fuerza de su antecesora. Pensaba que la serie sería predecible y que le faltaba el carisma de los personajes de Juego de Tronos. Recuerdo que aquel final del primer capítulo de Game of Thrones en el que Jaime empujaba a Bran por haberlo visto tener relaciones con Cersei me había parecido uno de los giros más salvajes e interesantes que había visto en una serie de televisión. Y la cantidad de giros como ese que nos trajo la serie. Espectacular. Casi tan espectacular como Surfshark, la VPN que uso para navegar seguro en internet. Si quieres proteger tu vida digital y navegar tranquilo, esta VPN garantiza tu seguridad cifrando toda la información que envías a través de internet. Despreocúpate por usar redes de Wi-Fi públicas y mantén la privacidad de tus búsquedas bloqueando anuncios y malware. Y algo muy importante para los que nos gusta el cine, podemos acceder a nuevas películas y series saltando la geolocalización de las plataformas de streaming y también de las de videojuegos, por lo que puedes contratar estos servicios por un precio más conveniente en otros mercados. En la descripción te dejo el código SYNEXVPN con el que obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que ya lo sabes, navega en la web como un tiburón con Surfshark. En fin, creo que House of the Dragon mejoró notablemente a medida que avanzó la trama. Los personajes se fueron dibujando mejor y volvimos a ver esa atmósfera de decadencia y violencia que siempre reinaba en cada capítulo de Game of Thrones. Entre los aciertos que tuvo esta primera temporada estuvo el casting. Las actuaciones son sólidas y algunas llegan a ser sobresalientes. Paddy Considine, como el rey Viserys, fue el que puso la barra alta entre los intérpretes. Su interpretación de un hombre que no deseaba ser rey y alérgico al conflicto deja un recuerdo perdurable. Viserys es un personaje trágico que hace todo lo que puede por evitar la guerra y el derrumbe de su familia, pero que visto en retrospectiva acaba siendo involuntariamente el responsable de la tormenta que se desatará tras su muerte en Poniente. Como los personajes de las tragedias griegas que buscan burlar temibles profecías, o en su caso cumplirlas, este noble y pacífico rey es, irónicamente, el catalizador de una brutal guerra. Y lo es, no solo por el hecho de que en su lecho de muerte, en medio de la bruma mental que lo envuelve, le cuenta por error la profecía sobre Aegon a Alicent, pensando que era Rhaenyra. Viserys también falla al haber nombrado a su hija heredera, sin meditar las implicaciones que esto tendría una vez que se casa con Alicent y ésta empieza a darle hijos. Viserys pecó de ingenuo al creer que podría tener ambas cosas. El siguiente en la fila en cuanto a nivel interpretativo y carisma sería Matt Smith, quien da vida a Daemon Targaryen, el díscolo hermano del rey Viserys. Confieso que este personaje me confundió un poco al inicio, en el buen sentido, pues no era fácil entender sus intenciones. Un tipo con un aura de rockero rebelde que en los primeros episodios se escapaba con su dragón, pasaba de las órdenes de su hermano e intentaba meterse en la cama con su sobrina para cambiar de opinión en plenos preliminares. Con el tiempo fue perfilándose como un tipo leal, si bien poco ortodoxo, que en el fondo quiere a su hermano y a su sobrina, lo cual le suma puntos, a pesar de sus acciones más desalmadas como matar a su esposa o arrancarle los genitales a un pobre diablo. Y por último, en este podio de honor, como personaje y en cuanto a su interpretación, estaría Alicent Hightower, en su versión madura interpretada por Olivia Cooke, un personaje que creo que muchos no han sabido apreciar, pues la meten en el saco de villana y ya está. Es cierto que se trata de una de las antagonistas, pero también es uno de los personajes más interesantes y complejos de la historia, y es mucho más que una bicha que quiere quitarle el trono a Rhaenyra. Se trata de una mujer que ha vivido a merced de lo que los hombres han decidido para ella, prisionera de las convenciones sociales, pero que ama a sus hijos e intenta mantenerlos a salvo a pesar de sus defectos, que llora la muerte de su esposo, porque a pesar de haber sido coaccionada a casarse con él por su padre arribista, sabía que era un hombre bueno y decente. Incluso en el momento clave en el que tiene la posibilidad de meterse de cabeza en el golpe de estado que trama su padre y los amigotes del Consejo Real, es la única que defiende la vida de Rhaenyra, si bien no su derecho al trono. Bueno, ella y este señor.
¡Auch! Por cierto, esta serie tiene un toque de humor negro que no recuerdo haberle visto a Juego de Tronos. Raven. Chapo a los creadores de House of the Dragon por tanta mala leche. Ahora vamos a los personajes y las interpretaciones que, a mi parecer, no es que son malas, pero podrían mejorar. Y empezamos con Rhaenyra, en su versión adulta. A ver, que no está mal ni el personaje ni la interpretación de Emma Darcy, pero a Rhaenyra le falta carisma y peso. En Game of Thrones se nos dejaba claro quiénes eran los que llevaban la batuta en la trama. Muchos, para bien y para mal, acababan muertos por el camino, pero sin duda eran personajes que tenían un enorme peso en la historia. Su presencia en cada escena encandilaba, mientras que la Rhaenyra de Darcy no es que pase desapercibida, pero carece de la fuerza y el carácter de otros personajes de esta historia. Solo en el último episodio de la temporada, cuando finalmente llega el momento de la verdad para el personaje, este cobra el peso de los capítulos iniciales cuando era interpretado por Millie Alcock. La presencia de Darcy en pantalla gana fuerza y su Rhaenyra se vuelve más interesante. El carisma general de los personajes, por cierto, es otro de los puntos bajos de la serie. Aunque cité a 3 personajes que me gustaron bastante, debo decir que ninguno realmente llega al nivel de carisma de los personajes de Game of Thrones. Sé que estoy fastidiosa con la comparación, pero es imposible no hacerlo. Eran tantos los personajes atractivos que había creado George R.R. Martin. Increíbles en cuanto a cantidad y en cuanto a la calidad de su diseño. Pero en general, los personajes de House of the Dragon, salvo por el rey Viserys, quizás, no dan para quitarse el sombrero. Ojo, no son malos personajes, pero en general son meh. También falla la serie en algunos puntos que fueron muy comentados en la temporada. La irrupción de Rhaenys con su dragona durante la coronación de Aegon creo que fue un desacierto, y de hecho tengo entendido que no es una escena que aparezca en la novela. Me pareció un derroche de fuegos artificiales al mejor estilo Marvel, pero sin ninguna justificación a nivel argumental. Porque la pregunta obvia es, a ver Rhaenys, ¿y por qué no achicharraste a estos usurpadores cuando tuviste la oportunidad? En el último episodio, ella explica que no le correspondía a ella iniciar una cruenta guerra civil. Pero lo realmente absurdo es que cuando Rhaenyra se niega a iniciar un baño de sangre y prefiere ser prudente, Rhaenys la alaba por eso. ¿De verdad? La misma tipa que se llevó por delante a 300 pobres diablos con su dragona, cree que matar a 6 aristócratas miserables e iniciar un baño de sangre sin suficiente justificación es un acto abominable. Aquí, de verdad, creo que los escritores se engolosinaron con el espectáculo. No hay por dónde cogerlo. Creo que pudieron recurrir a una forma menos espectacular y más verosímil para que Rhaenys los mandara a la mierda. Ahora quiero pasar a hablar de la historia como tal, los aciertos y fallos y lo que los anillos de poder podría aprender de House of the Dragon. Hay varias cosas en las que House of the Dragon destaca por encima de los anillos de poder, pero me atrevo a decir que la primera y principal es que pasan cosas. La semana pasada comentaba cómo los anillos de poder había fallado en parte, no por el elfo negro ni por la Galadriel guerrera, sino por la lentitud de la narración y por lo poco que sucedía. Por el contrario, en House of the Dragon suceden tantas cosas vitales para la trama que uno siente que cada escena que ve es importante dentro del todo. Termina siendo como un castillo de naipes en el que si quitas una carta o una escena, todo se viene abajo. No ocurre lo mismo con los anillos de poder. Se vendría abajo la primera temporada si se prescindiera de los pelosos, por ejemplo. Pasaría algo en lo absoluto si la hermana de Isildur no tuviera cabida en la trama. Ese es el punto. Cada personaje y cada escena en House of the Dragon son necesarios para entender a dónde va la serie. Otra cosa en la que las adaptaciones de George Martin destacan es en sus diálogos. Martin es bastante bueno en dar líneas creíbles e interesantes a sus personajes. Los Anillos de Poder, por su parte, tuvo momentos bochornosos en este aspecto, como en el capítulo final, cuando el desconocido, muy empoderado, les suelta «¡Soy bueno!» a las 3 brujas pérfidas que creen que es Sauron, o cuando la reina Miriel les suelta un empalagoso «¿Y quién te sostiene a ti?» a Elendil de luto por la aparente muerte de Isildur. Fueron momentos de vergüenza ajena. Y el tercer aspecto en el que House of the Dragon fue muy superior a los Anillos de Poder es en el del diseño de los personajes.
su trasfondo, sus motivaciones, sus defectos, sus miedos. Siempre son personajes que parecen seres humanos de carne y hueso. Es verdad que Tolkien diseñó personajes menos ambivalentes, más rígidos en cuanto a su predisposición hacia el bien o hacia el mal, pero incluso en la trilogía del Anillo uno puede ver ciertos rasgos que dan más dimensiones a los protagonistas. Sin embargo, en los Anillos de Poder muchas veces no vimos ni eso. ¿Qué defectos tiene el elfo Arondir o su noviecita Bronwyn? ¿Qué fallo de carácter se le puede achacar a Nori? Casi todos los personajes son unidimensionales. De hecho, comentaba en el otro video que los dos personajes más interesantes eran Durin y Adar. En el caso de Durin es un tipo complejo, un enano que es amigo de un elfo, es temperamental, sentimental, orgulloso, leal. Detesta a su padre, pero aún así quiere ser un buen hijo y un príncipe digno y respetar su reinado. Adar, por su parte, uno pensaría que es un ser grotesco y detestable como todos los orcos, pero su explicación de por qué hace lo que hace se siente tan lógica que uno casi que entra en la pantalla y les dice a los demás: miren, sí, los orcos también merecen una casa, déjenlos en paz a los pies de su volcán y sigan con su vida. Si los Anillos de Poder hubiese tomado un camino similar con todos sus personajes, probablemente otra sería la opinión general sobre la serie. Siempre se puede argumentar que el universo de Game of Thrones es más adulto y oscuro y que Tolkien hacía una distinción casi maniquea entre el bien y el mal en su saga. Pero si los creadores habían dado el paso de meter elfos negros, elfas guerreras y trastocar el orden cronológico de la segunda edad de Tolkien, ¿por qué no se atrevieron a darle un poquito más de madurez a sus personajes? ¿Por qué todas las situaciones acaban resolviéndose en forma relativamente satisfactoria? Ningún personaje importante muere, a nadie le rompen el corazón. O sea, a pesar del caos que está comenzando a desatarse, los protagonistas lo llevan relativamente bien. No vemos lo mismo en House of the Dragon, donde hay muertes, traiciones, conspiraciones y personajes que resultaban agradables convertidos en seres despreciables. La serie, en su último capítulo, nos muestra un suceso muy doloroso de ver, de esos a los que nos tiene acostumbrado Martin, pero que se veía venir. Ya sabemos que en este universo cosas horribles suceden en los finales de temporada. Esa valentía de Martin a la hora de abordar las historias de cada personaje es otra de las fortalezas de su escritura. Y nuevamente, sé que Tolkien es mucho más family friendly, pero es que hasta en la trilogía del Señor de los Anillos morían personajes importantes. Boromir, Theoden, Aragorn dejaba despechada a Éowyn. Había un mínimo de realismo a la hora de resolver algunos conflictos. En fin, tocará esperar 2 años para ver la segunda temporada de estas dos series que marcaron el paso de este último tramo del 2022. De las dos, sin duda, House of the Dragon se lleva el premio como serie épica y de fantasía. Pero, honestamente, pienso que todavía está lejos de los mejores años de Game of Thrones.